Este es un tiempo donde para el pueblo de Dios, para la Iglesia, sobreabundan los contrasentidos. Quizás es el tiempo donde más apóstoles tenemos y al mismo tiempo es el tiempo donde menos objetivos pareceríamos tener. Yo quiero hablar en este estudio de hoy de la autoridad apostólica, que no tiene nada que ver con una jerarquía, con un nombramiento, con una designación de ese nivel, sino con los fundamentos espirituales esenciales que conforman la autoridad apostólica. Porque es notable las diferencias que existen entre aquella iglesia inicial, primaria y primitiva, y la que hoy ha tomado ese mismo rótulo. Leyendo con atención los hechos de aquellos primeros tiempos, encontramos situaciones realmente llamativas que, con el correr de los tiempos, han ido quedando atrás hasta ser olvidadas por completo. Por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, Pablo. Desde el comienzo mismo de su conversión, él aprendió a depender de la provisión de sus hermanos en el cuerpo de Cristo. Aprendió su primera lección de sujeción al cuerpo, no al hombre jerarquía, al hombre clave, en su caso, que era fue un tal Ananías, de cuyas manos recibió el Espíritu y su segundo llamado, al cuerpo. Porque posteriormente fue enviado por los creyentes de Berea, fortalecidos por sus colaboradores en Corinto, refrenado por los discípulos de Éfeso y aconsejado por los hermanos de Jerusalén. En una palabra, lo que te estoy diciendo es que Pablo sabía cómo enriquecer su espíritu y también sabía cómo recibir ayuda de los demás. Ahora, con todas estas alternativas, vemos con claridad que una de las características más dinámicas del método de poner en marcha, iniciar o plantar iglesias que tenía el apóstol era su consistente sujeción a los demás cristianos, a todos, es decir, al cuerpo. Pablo estaba bien provisto, ciertamente, de una historia de madurez con Dios y también con muchos dones poderosos. Él no entendía su autoridad como oficial, como sacralizada o como jerárquica, tal como la estamos viendo en este tiempo. Él la entendía como algo funcional y relacional. Es decir, que para el apóstol Pablo, la autoridad divina estaba cimentada fundamentalmente, esencialmente, principalmente en la aprobación del Señor, y no en algún oficio formal. Porque él siempre buscó persuadir a las asambleas locales con respecto a la mente de Dios. Siempre hizo eso en lugar de promulgar o decretar mandamientos así de corte imperial.
De aquí que las dos palabras favoritas de Pablo para dirigirse a los santos son parakalein, utilizada 23 veces en sus cartas, parakalein, que es una expresión que denota una súplica. Y la otra palabra es kiropao, que significa una petición, un pedido hecho entre iguales. Y lo que es más, Pablo se abstuvo muy bien de usar el muy fuerte vocablo epitagi, o epitagi, que se traduce como mandamiento, para ordenar a que se le obedeciera. Yo quiero considerar en este estudio algunos textos que tienen que ver con esto y que de alguna manera significarían una base de los principios esenciales para lo que a algunos les gusta llamar un liderazgo bíblico, que en realidad no puede darse porque bíblicamente la palabra líder no tiene lugar, pero lo conocemos así. Por lo tanto lo vamos a mencionar así para que no se quede duda de qué estoy hablando. Pero un líder es alguien que le ganó, llegó en primer lugar por haber derrotado a otros. Y en la vida de la iglesia no puede llegar alguien a un puesto de comando en esas condiciones, por haber derrotado a otros. Llega quien Dios levantó. No puede decir, yo he visto, no me interesa. Yo te estoy hablando de lo que es, conforme a la voluntad de Dios, y no de lo que acostumbramos a hacer los hombres. Tengo tres textos. Uno está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. El verso 6 dice, Pablo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. En el mismo capítulo y en el verso 25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 8, en el verso 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y en la carta de Filemón, en los versos 8 y 9, el único capítulo que tiene esa carta, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Yo quiero que vos me leas, observes, prestes atención, que cuando Pablo llamó a los creyentes a algún tipo de acción, o bien a que guardaran ciertas actitudes adecuadas para alguna determinada ocasión, utilizó siempre los mismos términos. Él siempre utilizó los mismos términos: rogando, suplicando, rogando con insistencia, implorando, pidiendo, todo eso en lugar de promulgar decretos autoritarios que, es probable, hubiesen sido obedecidos sin chistar y sin discutir. Porque estaba muy bien considerado. Pablo no era un cualquiera, la gente lo tenía en un nivel de consideración muy superlativo y por lo tanto si hubiese dado una directiva, una orden, hubiese sido cumplida, pero él nunca hizo eso. No hay modelos paulinos
si le querés llamar así, en las conducciones, en los ministerios o en los liderazgos modernos. Es más, no hay modelos bíblicos, se podría decir. Porque la iglesia de los comienzos, a diferencia de la verticalista que encontramos hoy, era de un neto corte cooperativo, ¿eh? Es decir que, para Pablo, el consentimiento voluntario de su audiencia y la profundización interna de la verdad eran mucho más deseables que una obediencia nominal a las cosas que él podía escribir. Es decir, a Pablo le gustaba más, le conformaba mucho más que alguien entendiera lo que él decía, lo aceptara, lo creyera y se decidiera a ponerlo por obra, a que simplemente se le obedeciera. Bastante diferente, ¿no? A veces, cuando su tono era necesariamente severo, Pablo exhortaba y recomendaba que los santos obedecieran a Cristo, no a él, a Cristo. En la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y verso 10, él dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, apuntado aquí al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué notable, ¿no? Qué notable. Y mucho más notable todavía es la tergiversación de la palabra en la actitud clásica de muchos cristianos que han tenido en todos los tiempos lo que podría llamarse un exceso de religiosidad. No hay ninguna novedad que el pueblo evangélico ha criticado durante mucho tiempo al catolicismo romano en razón de que sus sacerdotes enseñaban a su feligresía aquello tan viejo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Lo he escuchado muchas veces. Y eso, según se dijera, parecía como una suerte de licencia para incursionar en algunos pecadillos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos llegado a decir lo mismo, aunque con otras palabras. No me mire a mí, mire a Cristo. Pablo no dice eso. No lo dice así. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 16, Pablo sencillamente exclama: por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Por qué? Porque era el mejor, porque era... No. En otra palabra, que está en otro texto, él dice que lo imiten a él porque él imita a Cristo. Yo me pregunto, y te pregunto si vos querés, ¿qué creyente hoy, qué creyente, qué cristiano, qué miembro de qué iglesia hoy podría pararse delante de una cantidad regular de personas y decir esto mismo sin ser exonerado por soberbio o blasfemo directamente? Es lo mismo que la predicación del evangelio auténtico. Vos lo has leído 1000 veces. Después se te ha trastocado un poco la información por todo lo que se nos ha enseñado, que no está mal para agregarle a, pero de ninguna manera para anteponer a. Yo no estoy en contra absolutamente de ninguna de las llamadas técnicas de evangelización.
Y tampoco estoy en contra de ninguna manera, de ninguna de las formas de proclamar el Evangelio. Pero el Evangelio auténtico, genuino, real, clásico y que trajo Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasaría si hoy alguno de nosotros dijera eso? La primera pregunta que te van a hacer, seguramente, es: ¿y a dónde está? Es allí cuando vos y yo tenemos que responder: yo lo represento. ¿Te atreverías? Me atrevería. No es sencillo, pero es un compromiso. Ser cristiano es un compromiso. Ser creyente es un compromiso. No es una forma más de vida. El estilo de vida cristiano nace del interior del creyente, no de reglas y estatutos externos. Os ruego que me imitéis. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ahora, sin embargo, esto que estamos diciendo no es una opinión circunstancial, particular, de un tipo que en una mañana cualquiera está haciendo un programa de radio. Esto es Biblia. Porque el objeto de la obediencia, no era Pablo como persona, sino Cristo, cuyo pensamiento estaba expresando él en ese momento. Si algo en esta mañana bendice tu vida, no soy yo. No podrás llamarme después telefónicamente a mí o mandarme un correo electrónico para contarme lo que hizo Dios en tu vida, pero de ninguna manera me vas a decir lo que usted hizo en mi vida. Pues yo no he sido nada más que canal, vehículo, mensajero, trompeta, profeta, como vos quieras llamarle, pero no el dueño de eso. Dios libre al hombre que intenta hacerse dueño de la palabra de Dios. Lo máximo que podemos hacer con la palabra es ponerla por obra, que es lo único que nos avala y autoriza a predicarla. Dicho de otra manera, cuando Pablo manifestaba la mente de Cristo, sus palabras eran de autoridad. Si bien, por una paradoja, él nunca se mostró autoritario. Tengo un montón de textos aquí que te lo corroboran y te lo confirman. Y te los quiero leer uno por uno, para que no creas que me parece a mí, o opino yo, o digo que, o te doy letra para que vos discutas a, o discutas con. No. Simplemente estoy leyendo la Biblia. Y a la Biblia no se la lee para tener una información más, o para cumplir con una cábala cotidiana que te hace pensar: hoy me va a ir bien porque leí la Biblia. No es así. Carta a los Romanos, capítulo 14, verso 14. Yo sé, Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No autoritario, pero sí con autoridad. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Pero a los que ya están casados, les doy este mandato que no es mío, sino del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Esta es buena, todas son buenas, pero esta es una puntería bárbara, porque ¿tú sabes cuál es el reaseguro de los que caminamos en la palabra, pero por ahí no siempre por los mismos senderos que camina la eclesiología en general o mayoritariamente? El único reaseguro es que tu espíritu, el Espíritu Santo que mora en vos, te diga, en el momento en que aquí alguien abre la boca, eso es así. Por ahí me lo confirmás, por ahí no.
No toda la gente que escucha en la radio llama por teléfono. Yo mismo. Me gusta muchísimo la radio, he escuchado radio 40 años de mi vida, jamás llamé a una. Así que no se mide la audiencia de un determinado programa por la cantidad de llamados telefónicos. Está lleno de programas que hacen sorteos de cualquier cosa. Los nuestros sortean Biblias. Entonces la gente llama. ¡Ah! Muchas llamadas. ¿Por qué? Porque alguien quiere tener una Biblia sin gastar. Son modelos, ¿viste? Bueno, a partir de eso, lo importante es que el Espíritu Santo que mora en vos confirme lo dicho por alguien que cree haber sido inspirado por el mismo Espíritu Santo. Si vos tenés el Espíritu Santo en tu interior y yo también, a mí no me puede ordenar que diga una cosa y a vos que no la creas. Esa es la ventaja del creyente auténtico, por encima de cualquier estructura, organización o como te guste llamarlo. Lo que es de Dios no será conmovido ni removido. Y lo que no es de Dios, en un corto o mediano lapso, se cae, porque Babilonia va a caer. No es que a lo mejor, no, va a caer. Sigo con los textos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, ay mi madre, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo no voy a acortar absolutamente nada a este texto, porque yo creo que vos lo tenés muy claro. Muy claro como concepto, muy claro como palabra, y muy claro también como testimonio o no de lo que puedas estar viendo a tu alrededor. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Seguimos en 2 de Corintios, pero en el capítulo 4, verso 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Hay mucha gente que se enoja cuando vos le decís, pero mire que no soy yo solamente soy un servidor. Sí, no, bueno, pero usted, no, está bien, bendecime, bendecite, si vos querés, pero no es así. Yo sé que cuando alguien recibe bendición a partir de mi voz, no soy yo, es lo que moraba y en ese momento tenía autoridad en mí. Yo no puedo bendecir a nadie desde lo carnal y humano. No hay caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos casi, te diría, preparados, formados y entrenados para seguir al hombre. ¿Y por qué? No sé, pregúntele al hombre que se lo enseñó. Yo no enseño eso. El precepto, para llamarlo de alguna manera, el lema, el principio básico de cualquier siervo que intente servir al reino de Dios es el principio de Juan el Bautista. Es necesario, no conveniente, me gustaría, a lo mejor, porque no, es necesario que yo decline para que Él crezca. Si yo no quiero declinar, Él no puede crecer. Y si Él no crece, vos no recibís nada. Recibís vana palabrería, como lo dice la Biblia, o como lo decimos en Argentina, puro verso y pura sanata. Está claro, ¿no? Capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, verso 19. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes, más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Capítulo 13, versos 3 y 4, segunda de Corintios. Pues buscáis una prueba de que Cristo obra en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. ¿Que alguien ha leído eso?
Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les damos de parte del Señor Jesús. El mismo capítulo, misma carta, Primera Tesalonicenses, pero el verso 15. Conforme a lo dicho por el Señor Jesús. Y finalmente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo. Hay dos cosas que quedan muy claras aquí en la personalidad de Pablo. Él no tenía un carácter autoritario ni trabajaba por su cuenta. Eso es clarísimo, ¿eh? De su propia boca dejó en claro que no consideraba su llamado apostólico como una especie de licencia para ejercer dominio sobre los asuntos de las iglesias. Él nunca sacó ventaja de su derecho como apóstol obteniendo ayuda económica de los que servía. De hecho, su principio inalterable era no aceptar un pago por parte de las iglesias a las cuales auxiliaba. Porque una cosa es un pago y otra cosa es una ofrenda. Si vos vas al templo, te sentás, y cuando a la hora que se levanta la ofrenda, por tu corazón, por tu decisión, por tu generosidad y tu deseo, das una buena ofrenda, es una cosa. Si vos te vas a sentar a escuchar un predicador y considerás que tenés que pagar algo por ese mensaje que te está alimentando y das la misma ofrenda, eso es un valor de un ticket, un boleto, un pasaje, una entrada. Vos no vas a un templo a escuchar, a recibir un alimento por el cual pagás un precio llamado ofrenda, porque la ofrenda es ofrenda. La pausa de medio programa, cuando volvamos, seguimos viendo la autoridad apostólica, que tiene que ver con tu vida, no vale saber que esto es algo que solamente para los pastores. No hay mensaje para pastores y líderes. Hay mensaje para la iglesia. La iglesia es el conjunto, pueblo de reyes y sacerdotes y todos ministros competentes. Correos electrónicos para escribir al ministerio: tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Páginas de internet para consultar nuestros trabajos: en audio www.iglesia.net, en gráfica www.tiempodevictoria.com.ar. Ya volvemos. La autoridad apostólica, segunda parte. Terminando recién, vos sabés que Pablo solamente aceptaba ayuda financiera de creyentes en otras localidades para no ser una carga a los que eran los recipientes de su ayuda inmediata. Tenía algo que hoy llamamos ética, moral. Todo el panorama de la autoridad apostólica de Pablo se cristaliza en esta especie de adagio, de máxima, de proverbio. Él decía: no es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo. Que será muy atrevido, osado, blasfemo o hereje que tome esa máxima para mí, te la diga vos. Yo no pretendo dominar sobre tu fe. Yo pretendo dominio sobre tu persona. Lo único que quiero es contribuir a tu gozo espiritual. Para eso estoy aquí. Sustentado por el Señor, como Él quiere y se le antoja. La autoridad que Pablo poseía estaba ligada a su competencia para hablar la palabra del Señor a las comunidades que él fundaba.
Era una autoridad dada para la edificación y no para la destrucción. Por lo tanto, siempre ejercía autoridad con el único propósito para la que le fue dada esa autoridad, es decir, para edificar a los santos. Los ministerios son para eso. Nunca usó de esa autoridad para obtener un lugar prominente, algún tipo de poder terrenal o alguna cierta ventaja material. Es una pregunta interesante para formularnos a nosotros mismos, sería esta: ¿qué haría yo con una autoridad como la de Pablo? A lo mejor vos lo tenés claro, y vos también, quizás yo también, pero quizás vos no lo tenés del todo claro. Pregúntate cuál sería mi comportamiento, qué haría yo. Antes de censurar y criticar a otros, pregúntate eso. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, en los versos 8 y 9, Pablo escribe: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Se están anunciando evangelios diferentes, ¿eh? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo mismo. Pablo reconocía claramente de que la fuente de su autoridad era Cristo, tal y como está encarnado en el Evangelio. Y esto explica por qué invitaba con firmeza a los santos a que juzgaran lo que decía y los apremiaba a que rechazaran su mensaje si no era consistente con el Evangelio. Si los creyentes de este siglo XXI hiciéramos exactamente lo que Pablo dice que tenemos que hacer, varios predicadores muy importantes desaparecerían de los púlpitos, Pero no hacemos eso. Solo nos limitamos a soportar el tedio. ¿Sabe lo que es el tedio? El aburrimiento, el plomo de un discurso humanista que no nos deja nada, y orar de cuando en cuando para que el Señor cambie la palabra del siervo. Jamás nos atreveríamos a preguntarle a Dios, o a preguntarnos a nosotros mismos: Señor, ¿ese es tu siervo? ¿O es un lobo rapaz vestido de oveja? De vez en cuando Pablo se vio obligado a censurar a las iglesias, pero siempre encontraba difícil tomar esta acción. El amor que les profesaba a los corintios, por ejemplo, rebosaba de compasión paternal. De tal manera que después de escribirlo, fíjate vos, tenía miedo que sus palabras fueran demasiado fuertes para ser soportadas. Me pasa lo mismo. Obvio, yo no soy Pablo, pero me pasa lo mismo. Después que abro la boca y digo: ay, no me fui. El Señor me lo ha confirmado muchas veces. Pero siempre tenés la duda. Sin embargo, teniendo en cuenta que lo que Pablo hablaba era la auténtica palabra del Señor, podía decir con total tranquilidad y certeza que aquellos que decidían rechazar sus palabras no lo rechazaban a él, sino a Cristo. A Cristo mismo. Ese es el modelo de mensaje para este tiempo, ¿verdad? Yo solamente puedo decir: quien no recibe mis palabras no recibe a Cristo, si efectivamente predico o enseño su palabra. Pero si en lugar de eso echo mano a mi propia sabiduría humana, entonces no voy a poder censurar ni ofender a quienes no la crean. Eso es justicia. Todos estos hechos nos permiten de alguna manera evaluar o tener conciencia de que la fuente de la autoridad divina es Cristo. Siempre. El medio de la autoridad divina es la palabra de Dios, y el ejercicio de la autoridad divina es el quebrantamiento y el servicio. Y la meta de esa misma autoridad divina es la edificación espiritual. No puede haber otra cosa. En la mente de Dios, la autoridad y el espíritu de la cruz van mano con mano. Y este principio es evidente en todo el ministerio apostólico, incluido Pablo.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre aquella autoridad y alguna de las actuales. Cuando consideramos los ministerios de los apóstoles, a través de esta óptica, descubrimos que ninguno de ellos fue autoritario. Observa que Pablo recomendó a Timoteo que exhortara a los santos con mansedumbre. Nunca le permitió que ejerciera algún tipo de poder formal sobre ellos. El consejo que le da a Tito no es demasiado diferente. En la carta que Pablo le envía a ese joven, Tito, en capítulo 2, verso 1, Pablo escribe: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el verso 15 le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Es notorio que Pablo parecería estar más interesado en que los santos lo imitaran a que lo obedecieran. Este mismo aire no autoritario respira en las cartas de Juan. En ningún momento reclamó derecho alguno a gobernar las iglesias. Cuando Diótrefes, ¿te acordás de Diótrefes?, usurpaba la autoridad de la iglesia, no hay indicios que muestren que Juan intentara obligarlo a salir de ahí. Sí, en cambio, animó a la gente a que no se fuera detrás de los que hacen el mal. Una vez más, la inevitable conclusión de todo eso es que los apóstoles no tenían autoridad oficial sobre las asambleas locales. Es decir, no asumieron una posición o una posesión formal de las iglesias de las que fueron padres, ni las convirtieron en expresiones de sus propios ministerios. Esto arma, fíjate vos, una frase digna de ponerla en un cuadrito. Los apóstoles utilizan sus ministerios para servir a las iglesias. No usan a las iglesias para fabricar sus ministerios. El ministerio del apóstol del Nuevo Testamento es un servicio y no una expresión de dominio que implica alguna clase de jerarquía. Y por esta razón que Pablo se refiere a las iglesias que plantaba en términos explícitamente no jerárquicos, llamándoles hermanos y partícipes en el ministerio. Cuando se dirigía a ellos, no les hablaba como si estuviera por encima de ellos, les hablaba como uno de los suyos. Es como habla el cielo. Yo te puedo decir, luchar contra las tentaciones, pero no desde el ángulo del tipo que jamás en su vida tuvo una tentación. Te lo voy a decir del tipo que anda las patadas más que vos con la tentación. De lo contrario, no tiene llegada, no tengo entidad ni autoridad para hablar del tema. Es bastante significativo el hecho de que Pablo tenía una gran confianza en las iglesias que él había levantado. A diferencia de muchos líderes modernos, él estaba seguro que esas comunidades de creyentes recién nacidas obedecerían a Dios y funcionarían adecuadamente de acuerdo con sus dones. Esto es exactamente lo opuesto al pensamiento actual de la mayoría de los líderes reconocidos. Porque no se permite que los hermanos funcionen libremente en la medida de sus dones para que no se salgan de control. Pablo no se veía a sí mismo con derecho alguno a prohibir o a permitir nada. Y tenía absolutamente razón. Ningún hombre tuvo ni podrá tener jamás este derecho. Solo un espíritu de manipulación puede llevar a hacer lo contrario. Muy por el contrario, cuando los modernos líderes expresan su falta de confianza en el pueblo de Dios para ministrar eficazmente en una reunión abierta de la iglesia, lo que están criticando severamente y no se dan cuenta son sus propios ministerios. Porque si yo tengo un ministerio para madurar, para perfeccionarse es madurar, a los santos, y mis santos no maduran, el problema está en mí, no en los santos. Si vos no madurás porque no escuchás o no saludas, es otra cosa. Pero si vos escuchás, tomás nota, te interesás, tenés hambre, y seguís cada palabra de aquí, y no madurás, estoy haciendo algo mal yo.
porque la palabra que te estoy dando es para madurez. Y yo lo sé. Nada podría probar mejor, si los santos están equipados adecuadamente, que ver cómo se ministran unos a otros en una reunión participativa y abierta. Ese es el punto. Ministrarse unos a otros. No algunos, pocos, a todos. No sé quién miento. Cuando vemos el panorama cristiano desde esta perspectiva, está de más decir que los creyentes jamás podrán estar verdaderamente equipados oyendo sermones de 45 minutos cada domingo. Escuchar sermones mientras se congelan en los bancos, lejos de generar desarrollo espiritual, da lugar a un sacerdocio anquilosado y atrofiado. La otra perspectiva muy interesante es cómo trataba Pablo a los hermanos que eran parte de su equipo apostólico. Porque es cierto que la autoridad divina se expresaba dentro de la esfera de la obra apostólica misma y que Pablo era indudablemente el centro de su grupo. Pero eso no se trasuntaba en el tratamiento habitual, ¿eh? Yo quiero que vos notes que Pablo y los demás apóstoles no andaban cada uno por su cuenta. Siempre se movían en una especie de asociación con un círculo de colaboradores. Esto virtualmente jamás ocurre con los apóstoles autodesignados en nuestros días. Y es evidente que Pablo asumió la responsabilidad de la dirección de la obra y no tenía problemas para administrar los movimientos de sus colaboradores. Hay suficiente registro bíblico de que así haya sido. Sin embargo, entre sus compañeros no operó jamás un sistema jerárquico fijo. Pablo no era presidente, Pablo no era director en jefe, nada de eso de la obra. Por esa razón, es que nunca vemos que Pablo demande obediencia ciega de sus colaboradores, adjudicándose un rótulo de infalibilidad que ya sabemos de dónde proviene, pero que por ahí no hemos vacilado en imitar. Yo no puedo decirte a vos, ni lo dudes, porque lo que yo te digo es así. Eso es una actitud pontificia. Yo no soy pontífice, ni lo quiero ser. Ahora, lo que ocurría con las iglesias y Pablo era que él buscaba el consentimiento voluntario siempre que le solicitaba algo. Si no lo había, no se daba. La noción que sostiene que los apóstoles tenían autoridad de gobierno sobre las iglesias locales, así como sobre otros apóstoles, es insostenible bíblicamente, ¿eh? Es una invención de la mente natural y está en desacuerdo con la práctica concreta de Pablo, el apóstol. Los apóstoles también, así como los otros ministerios en el cuerpo de Cristo, dependen del cuerpo para que reciban la plenitud de Cristo. Y pero el cuerpo, la iglesia, el templo no me venga con cosas diferentes. El cuerpo de Cristo está integrado y conformado por todos los que han creído genuinamente en Él. Estén donde estén y en las condiciones que estén. Todo lo demás es un palabrerío inventado en nuestras distintas organizaciones. Que sirvió, que aportó, bárbaro. Pero la Biblia no es eso. Cuerpo de Cristo es todo aquel que creyó genuinamente en Él. Y por eso es salvo. Y por eso trabaja para el reino. No te vayas a creer que el cuerpo de Cristo es una serie de personas inscritas en un mismo lugar con credenciales que la habilitan para una determinada cosa. Es una organización humana que a veces coincide y a veces no. Esto es evidente a partir de
las palabras de apertura de la carta a los romanos, en donde establece Pablo que estaba deseoso no solamente de bendecirlos por medio de los dones que él tenía, sino de recibir ayuda de ellos a través de los dones que ellos poseían. Es muy cierto que no sean, ¿cómo te puedo decir?, los apóstoles posteriores a Pablo, autollamados y autoproclamados, que corren de un lado a otro en la iglesia de hoy, promulgando decretos autoritarios, reclamando seguidores y construyendo imperios cristianos. Como resultado, muchos cristianos perspicaces han concluido que no hay apóstoles en existencia en la iglesia moderna y que hay necesidad de recobrar este ministerio. Sea notorio, sin embargo, que Dios ha levantado muchos apóstoles en este siglo, que han caminado y están caminando en el espíritu de Pablo. O sea, los apóstoles modernos no son escasos, son un recurso en vías de desarrollo. Pero como sucede con Pablo, estos obreros no están interesados en construir imperios ni en iniciar movimientos. Ellos, al igual que Pablo, no ambicionan alcanzar un estatus de celebridad y lanzan, en cambio, un fuerte reproche a los que los engrandecen de esta manera. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 13, Pablo pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y en el capítulo 3 y verso 7, 1 Corintios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y finaliza en el verso 21 diciendo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. ¿A qué se parece, por lo tanto, un apóstol contemporáneo? Si vos formás parte de la escena de la iglesia institucional, probablemente nunca hayas visto uno. Es inconcebible como, a favor de la valoración superlativa del ministerio del pastor, han quedado no ya relegados u olvidados, sino prácticamente desconocidos los restantes. Salvo los maestros, recluidos por allí hacia algún salón alejado del templo, y los evangelistas, empujados a las carpas móviles en las plazas, de apóstoles y profetas, la iglesia contemporánea prácticamente no tiene conocimiento, Pero en cambio por ahí hay muchos que afirman ser apóstoles, o que los adornan con la palabra apóstol, pero que a menudo carecen de la competencia de un obrero genuino. A modo de contraste, los verdaderos apóstoles son los que se ocultan a sí mismos y no los que se meten a empujones. Su obra está en gran parte oculta y su servicio pasa frecuentemente desapercibido. Los apóstoles verdaderos no construyen denominaciones, no construyen programas, no construyen misiones, no construyen edificios, no construyen organizaciones. Ellos, exclusivamente, lo único que están construyendo es la eclesía de Jesucristo. Asamblea, el cuerpo, con una palabra, con la palabra. Es más que evidente que Dios utiliza siempre al humilde de corazón para construir su casa. Mientras más soberbio me pongo, más lejos me voy de la cobertura de mi Padre. No lo entenderé eso. En el libro de Isaías, en el capítulo 66 del libro de Isaías, desde el primer verso dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre.
el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Oíd, dice el verso 5, palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¡Qué palabra tremenda! Yo me pregunto por qué no leemos más la Biblia. Pero yo hago mi devocional, invento de hombre. La palabra devocional ni siquiera figura en la Biblia. ¿No crees que leyendo esos 10 versículos por día está todo bien? ¿No será mejor que leas uno y lo entiendas? Que leas uno y ores y esperes lo que Dios quiere decirte a través de ese versículo. Y fuera de todo lo que dice acá, lo que es más, los apóstoles no andan anunciando que son apóstoles. Y ya que no forman parte de las últimas novedades espirituales, ni sus nombres son publicados en los periódicos cristianos, medios de comunicación sin fines de lucro, por lo general no pertenecen a ninguna iglesia organizada o movimiento. Debido a que los apóstoles genuinos virtualmente nunca aparecen en las marquesinas de las iglesias. Y por eso, la mayoría de los cristianos modernos suponen que no existen. Sin embargo, mientras que estos son menos en número que los extravagantes y llamativos superapóstoles de nuestro tiempo, estos verdaderos obreros incursionan cada vez más profundamente en el eterno propósito de Dios en Cristo, porque están construyendo su iglesia a su manera. Y ese su va con mayúscula porque se refiere a Dios y no a un hombre. Y todo esto se traduce en la siguiente fórmula sencilla. Sencilla, ¿eh? Los cristianos modernos deben de ser sabedores de su necesidad del ministerio apostólico, generosos en el sostén de los obreros apostólicos genuinos y, sin embargo, cautos con respecto a los que reclaman poseer estatus apostólicos. ¿Te quedó claro? Te quedó muy claro. Hay un punto donde la palabra deja de ser, ¿cómo te puedo decir?, de felicitaciones y pasa a ser de confrontación. Cuando la palabra, no un tipo cualquiera que se ponga a hablar en cualquier cosa, no, cuando la palabra te confronta, por favor, cuando la palabra te confronta, por favor, abrí los oídos, abrí los ojos, no la desoigas, no soslayes, no desprecies, porque si la palabra te confronta, algo te está diciendo el autor de la palabra, y no el recitador de la palabra. ¿Explico lo que te quiero decir? Si esta palabra de hoy tocó tu vida
en algún sentido, me puede llamar para decirme, tocó mi vida. Pero de ninguna manera decirme, usted tocó mi vida. No fui yo. Yo soy el vehículo, el canal, el envase, la caja dentro de la cual va el cargamento divino. Y el único mérito, por lo único que tengo que darle gracias a Dios, es que permitió que en esta caja hubiese cargamento divino. ¿Sabe cuántas cajas andan dando vuelta por la vida con cargamento contaminado, sucio, mundano o directamente satánico? Gracias a Dios por no estar allí. Suficiente, no hay más mérito, no hay más gratificación. Servir al reino de Dios tiene coronas de justicia y recompensas finales, pero mientras tanto tiene precios a pagar. Somos rápidos para decir, Señor, yo pago el precio que quiera. El problema es cuando llega la factura. ¿Pagarás? ¿Pero qué voy a pagar si ya está todo pago? Lo hizo todo el Señor por gracia. Esa es la salvación. Para salvarte no hiciste ningún mérito. Dios te salvó por favor. ¿Pero para qué te salvó? Porque vos sos salvo para, no por, para trabajar para el reino. Y ahí sí vas a tener que pagar un precio. Cuesta. Puede estar tu reputación, puede estar tu estatus, ¿qué es eso? Autoridad apostólica. ¿Te habrá servido? ¿Habrá sido de bendición para tu vida? Espero que no te haya parecido una crítica humana contra una determinada cosa. En un espacio donde está un hijo de Dios no puede haber lugar a la crítica, pero tampoco a la mentira, ni a la deformación de las verdades. Es lo que es, y lo que no es, no es. No podemos bautizarlo, armarlo, vestirlo o disfrazarlo de otro modo. No existe la diplomacia cristiana. Es verdad o es mentira. Y si es una verdad que no existe, se llama hipocresía. Y de eso ya tenemos bastante. No tenemos más. Dios te bendiga. Por espacio de una hora, cuando escuchás esto en directo, Rosario, República Argentina, en cualquier lugar que esté escuchando esto, a los correos electrónicos dados anteriormente. Dios te bendiga. Tiempo de victoria.